En esta última parte abordaré en qué consiste un método de investigación para la filosofía y que por ello los filósofos matemáticos, físicos del Círculo de Viena consideraban que a través de la filosofía también se podía trabajar como una herramienta para precisar los resultados, las conclusiones, las hipótesis que planteaba la ciencia. Veamos en qué consiste este método científico. El hacer filosófico, cabe reflexionar, es una creatividad sin reglas, es decir, que el que hace filosofía es aquel que se sienta y que por inspiración empieza a escribir y escribir y escribir sin tener nada claro hacia dónde va. O bien es una creatividad con reglas, es decir, se basa en elementos de la lógica para poder precisar aquello que está queriendo dilucidar, los términos que está utilizando, cuál es la hipótesis que tiene sobre lo que está trabajando y cómo piensa llegar a ella. Francis Bacon, un filósofo inglés, propone un método de investigación y que consiste en los siguientes pasos. Bien, sería la observación, aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Puede ser de manera sistemática u ocasional. Finalmente, el filósofo, el que hace filosofía, tiene muy claro cuál es el tema, cuál es el problema que pretende resolver, analizar, investigar, explicar. La inducción es extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. Finalmente hay una hipótesis que empezará a establecer conforme va avanzando su investigación y de ahí se moverá para fin alcanzar la hipótesis central. Este es Francis Bacon, quien propuso este método científico. Otro elemento es la hipótesis. Consiste en elaborar una explicación provisional de las observaciones o experiencias y sus posibles causas. A diferencia de la inducción en donde se pueden establecer conjeturas, aquí ya hay una hipótesis que va a ser central respecto a cómo pretendemos darle respuesta al problema o tema que nos interesa. Probar la hipótesis por experimentación. Finalmente, si bien la filosofía es más aplicable en términos teóricos y por ello muchas veces abstracto, la experimentación puede recurrir en la filosofía, puede recurrir a razones que sean sumamente claros y estén sumamente ligados y que sean pertinentes a la hipótesis que queremos responder o darle una respuesta o dar una solución. La siguiente es una demostración o refutación, que es la antítesis de la hipótesis. Muchas veces puede resultar que conforme va avanzando la investigación, encontremos que las razones, evidencias que tenemos, los datos que tenemos no apoyan nuestra hipótesis, sino es todo lo contrario y podemos descubrir que aquello que creíamos que era el problema resulta que no es. Y por supuesto las antítesis suceden cuando otros filósofos toman otra teoría, otro modelo explicativo dado por otro filósofo y de ahí elaboran o proponen otra cosa a fin de rechazar la hipótesis a la que llegó el primer investigador, el primer filósofo. Así se construye una tesis o teoría científica. Como les señalaba, contamos con 3 facultades: facultad del entendimiento, facultad de la sensibilidad y facultad de la imaginación. La facultad de la imaginación tiene que verse como esta facultad que nos permite ser creativos, atrevernos a establecer hipótesis que podrían resultar en algún momento imposibles de darse en la realidad. Pero conforme vamos argumentándolas, o bien las descartamos o bien las vamos robusteciendo con elementos que pueden ser observables, comprobables, contrastables. La facultad de la imaginación, por ello, interviene en nuestra posibilidad de conocer. Nos permite establecer situaciones
simular respuestas, escenarios en los cuales podemos resolver. Por ejemplo, ¿cuántas veces no de ustedes han tenido que ir a un lugar en el cual no saben en cuánto tiempo o qué ruta van a tomar, y a través de la imaginación ustedes hacen escenarios y establecen tiempos de las posibilidades en que pueden ustedes emprender el camino para llegar a tiempo, o bien ahorrarse tiempo, vueltas que no tienen sentido. Finalmente, la facultad de la imaginación es el medio para explotar nuestra capacidad de generar escenarios en los que no son posibles anticipar las consecuencias de nuestras acciones, dar respuesta a problemas a partir de la información con que contamos. También la imaginación nos permite innovar, crear, jugar con las reglas sobre aquello que podemos conocer para darle vida a la fantasía. Hay que tener cuidado con esto. Cuando estoy hablando de fantasía, por supuesto, mucho de esto puede salirse de las reglas que establece la lógica o los métodos científicos, pero como les he señalado, la fantasía, conforme la vamos tomando para dar respuesta a un problema o tema que nos interesa, puede empezar a disolverse o empezar a tomar forma en el plano real con datos o evidencia que lo muestran que es posible encontrarlo o demostrarlo en la realidad. A través de la imaginación ejercemos nuestra libertad. Podemos ejercer nuestra libertad en tanto que tomamos con responsabilidad aquello que establecemos, aquello que imaginamos. Estos escenarios posibles en los que podemos anticipar nuestras respuestas, anticipar las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos. En el caso de la construcción de un modelo explicativo, anticipar aquellos contraejemplos o aquellos datos que pueden derrumbar nuestras hipótesis. Pensar que la imaginación está libre de reglas del entendimiento, estaríamos diciendo que todo aquello que es producto de nuestro imaginar tiene sentido. Y no es así. Mucho de lo que podemos imaginar o de lo que imaginamos son sinsentidos, por supuesto, no pasan de ser producto del mundo de lo privado. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no?, donde está Homero Simpson observando que unos monos están escribiendo y parecería que son capaces de escribir un bestseller. ¿Será posible? Si solamente se sientan a escribir, a teclear, imprimir caracteres en una máquina. ¿Qué es lo que da sentido? Pues por supuesto el orden de nuestras ideas, lo que perseguimos, hacia dónde van todas estas ideas, etc. Hay un análisis que encontré de este investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Alejandro Tomasini, un especialista en la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein, de la filosofía de la mente y de la lógica, principalmente de Bertrand Russell, de filósofo inglés y matemático, por supuesto. Él, en alguno de sus ensayos, sugiere que si queremos que nuestro trabajo filosófico llegue a buen camino, debemos hacer lo siguiente: ocuparnos porque incorporemos definiciones precisas, evitemos la ambigüedad, un acotamiento exacto del área de investigación, hacia dónde va, no ampliarlo, exactamente qué es lo que queremos demostrar o señalar o qué problema es el que nos interesa. Tener un avance gradual pero sistemático en una dirección, no estar brincando. El avance gradual es paso a paso cómo vamos a aproximarnos a las hipótesis que pretendemos demostrar y que pretenden dar respuesta al problema. Y por supuesto no olvidarnos de un lenguaje comprensible para o por todos. Muchas veces sucede que nos quedamos en la subjetividad, es decir, que aquello que escribimos solamente nosotros podemos comprenderlo. Aquí un ejemplo de lo que señala Alejandro Tomasini. Supongamos que yo tengo de tema la imaginación en nuestra toma de decisiones. Las definiciones que voy a incorporar y que deben de ser precisas, claras para todos los que van a leer esto, no solamente los investigadores, los filósofos, sino todo aquel que
esté interesado en comprender este tema y que no sea propiamente un especialista en ellos, es que estoy entendiendo por cerebro. Si voy a incorporar, estoy diciendo que la imaginación forma parte de nuestros procesos de nuestro cerebro, que se registran en nuestra actividad neuronal, que se entiende por mente, a fin de evitar un problema de que crea yo que el cerebro y la mente son lo mismo. ¿Y en qué consiste la imaginación? ¿Qué estoy entendiendo por imaginación? ¿Algo físico? ¿Algo no físico? Bien, el acotamiento exacto del área de investigación. ¿Hacia dónde va si ya dije que mi tema es la imaginación en nuestra toma de decisiones? Bueno, el papel de la imaginación en nuestra toma de decisiones. Ahí está. No voy a mencionar más, no voy a incorporar en qué consiste la mente, en qué consiste el cerebro. Tengo que definir estos términos porque forman parte de mi tema, pero no voy a ampliar. No voy a hacer un capítulo o una investigación especial sobre en qué consiste el cerebro, en qué consiste la mente, o meterme en hipótesis sobre estos términos, ¿no? Un avance gradual pero sistemático en una dirección. Bueno, supongamos que aquí voy a hacer, ¿no? Primero, una exposición de los términos cerebro y mente y por qué razones creo que están involucrados en mi tema. 2, la relación de los términos con el problema. Finalmente, aquí estaré desarrollando la relación de la imaginación con estos términos y hacia dónde me lleva. Y por supuesto, tener cuidado en todo lo que estaré escribiendo. En las hipótesis que estaré formulando, pretendo que sea un lenguaje comprensible para o por todos, entre otras. Los invito a que hagan un ejercicio, establezcan, piensen ustedes en un tema que les gustaría plantearse para investigarlo a través de la filosofía y sigan estos pasos que Alejandro Tomasini sugiere. Hasta aquí una breve presentación de ciertos temas, de ciertas disciplinas que envuelven a la filosofía. Estas son las referencias que utilicé para hacer la presentación de estos problemas y de las perspectivas que tienen cada uno de los filósofos.